Le doy la bienvenida al abogado Javier Coello Trejo, un hombre de largo andar en el sistema de justicia de nuestro país, tanto desde el punto de vista de la Procuración de Justicia como servidor público, como desde el punto de vista de la abogacía que ha ejercido en su despacho por más de 4 décadas, como desde el punto de vista de alguien que ha conocido a los diversos personajes que integran la estructura del Poder Judicial de la Federación. Don Javier Coello Trejo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, Guillermo, muchas gracias por invitarme y preocupado como creo que están millones de mexicanos por esta cosa inédita que estamos viviendo. Efectivamente, tengo 52 años de abogado, nunca había visto yo esto. Es inédito, va a traer grandes consecuencias y fundamentalmente va a lastimar algo que de por sí está muy endeble en este país, que es la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Con todo respeto a los legisladores de Morena y a la candidata, la presidenta electa y el señor presidente, yo creo que no están poniendo la atención debida a un caso como este, en donde obviamente, y lo digo con toda claridad, Guillermo, es una venganza contra el Poder Judicial Federal. Hay dos cosas fundamentales que tiene que conocer la opinión pública. El pueblo bueno. ¿Qué es lo que el pueblo bueno quiere? Justicia. ¿Y quién es el que procura la justicia? El Ministerio Público. Luego entonces, no podemos culpar al Poder Judicial, aunque acepto que habrá corrupción, pero quien procura la justicia es el Ministerio Público, y es algo que no le ponen atención. Y te voy a decir algo, Guillermo. La justicia no es algo que se inaugure, no es una carretera, no es un tren, no es un hospital. Por eso los políticos no le ponen atención a la justicia, cuando es lo fundamental. ¿Qué quiere el pueblo? Que se le atienda. ¿A dónde se le atiende al pueblo? En las delegaciones, ante el Ministerio Público. Que no tenga que estar ese denunciante, ese afectado, esa víctima, horas en una delegación para que se le tome una denuncia. Si es que le va bien. Y si no, lleva dinero, y lo digo claramente, no le toman la denuncia. Entonces, culpar al Poder Judicial de que no tiene acercamiento con el pueblo, con todo respeto, es una gran mentira. Porque, ¿qué pasa en los juzgados familiares? ¿Qué pasa en los juzgados civiles? ¿Qué pasa en los juzgados concursales? ¿Qué pasa en los juzgados penales? Obviamente se atiende al público. Pero si el Ministerio Público no formula una acusación con datos de pruebas suficientes, pues a fuerzas el juez tiene que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Qué importante lo que estás refiriendo, sobre todo viniendo de una persona como tú. Tú has sido agente del Ministerio Público. Sí, muchos años. Has sido fiscal, fuiste fiscal anticorrupción y metiste a mucha gente a la cárcel. Así es. Con una sustancia tal en tu carpeta de investigación que no hubo juez que los pudiera dejar libres. Así es. Lo que estás diciendo es muy relevante en función de lo que el presidente repite en la mañanera, en el sentido de que dejan libres a los delincuentes. Hoy dijo, qué bueno que están en paro porque así no saldrán delincuentes libres, mofándose del paro en el Poder Judicial. Pero en realidad ese es el primer eslabón de la cadena. Es con el que se enfrenta la gente, con la policía ministerial, con el Ministerio Público, que es el responsable de integrar una carpeta de investigación, una averiguación previa, como le decíamos en nuestro tiempo. Así es. Muy bien elaborada para que no tenga lugar a dudas y cuando llegue al juez no se caiga la acusación. Así es.
Y no se está atacando este tema en la reforma judicial que se está presentando. No. A ver, la reforma judicial es una venganza, Guillermo. Contra jueces, ministros y magistrados. Contra los que no estuvieron de acuerdo con ciertas cosas que el Ejecutivo quería. Obviamente. Los que le tiraron cosas al presidente, para decirlo con claridad. Ahora, ¿cuál es la labor de la Suprema Corte de Justicia? Defender la Constitución. Separemos las cosas, Guillermo. Entendamos perfectamente cuál es la labor de la Suprema Corte de Justicia. Dicen que hay corrupción. Yo me pregunto, Guillermo, ¿que no hay corrupción en el Poder Ejecutivo? ¿Que no hay corrupción en el Poder Legislativo? Si hay corrupción en el Poder Judicial, que investiguen a los corruptos y que los metan a la cárcel. Yo no veo a nadie en la cárcel, ni del lado del Ejecutivo, ni del lado del Legislativo, tampoco del Judicial. Entonces, ¿por qué culpar a aquellos que han tenido una carrera judicial? Que entienda la opinión pública. Para ser juez se requiere tener conocimientos. Para ser juez se hacen exámenes de oposición durísimos, Guillermo, ¿sí? Existe un instituto de formación en el Poder Judicial. Hay jueces que son doctores en Derecho, que tienen maestrías. Hay jueces que han llegado desde secretarios hasta jueces, por la carrera judicial, hasta magistrados. Imagínate, Guillermo, que vamos a ir a votar por alguien que no conocemos, o que, deja tú que lo conozcamos, que no tiene los conocimientos estrictamente jurídicos para desempeñar un cargo de esa magnitud. Porque ser juez, ¿sí?, es el que administra la justicia. No es cierto lo que se está diciendo. Ahora, la protesta no viene nada más de los miembros del Poder Judicial, Guillermo. Lo estamos viendo, viene de los empresarios, de los banqueros. ¿Y qué? ¿Esos son el pueblo malo? ¿Nosotros somos el pueblo malo? Yo creo que no. Yo creo que había que llamar a la conciencia de los diputados de Morena. Me extraña mucho, yo respeto mucho al senador Monreal. Es maestro en Derecho Constitucional. Sabe perfectamente bien lo que les he enseñado a sus alumnos. Ahora que no salga con que es un mandato del pueblo. O, Guillermo, ¿tú vistes en la boleta electoral que dijera reforma judicial? No. Votamos para presidente de la República, no para que se reformara el Poder Judicial. Licenciado Javier Cuello Trejo, te he escuchado preocupado estos días en las diferentes declaraciones que has dado. ¿Cuáles son los alcances de una reforma judicial en los términos en que está planteada hoy? Se acaba la independencia del Poder Judicial. Se acaba la autonomía que tiene que tener un juez. El juez tiene que sustentar sus sentencias en derecho. Mira, Guillermo, hay que vivir diario el litigio para entender cuál es el problema realmente con que se enfrentan los jueces. Te repito, si hay corruptos, vamos a meterlos a la cárcel. Pero no todos son corruptos, no todos. Como también no todos los miembros o empleados del Ejecutivo son corruptos. ¿Sí? Generalizar en este tema de llamar corruptos a todos los que integran el Poder Judicial es una infamia. Es una infamia y yo diría, como dice el señor presidente, pruebas. Él siempre dice, no, pruebas. Bueno, pues ahora le decimos al señor presidente, pruebas. Es muy sencillo. A cada hecho, una prueba.
Si dicen que son corruptos, pues que se les pruebe. Ahora, meterse con los trabajadores cuando ellos tienen sus derechos laborales adquiridos durante muchos años. Les llamó paleros. Bueno, yo creo que, aunque don Ricardo Salinas es medio duro, pues yo creo que paleros son los que preguntan en las mañaneras. Porque también hay algunos que cobran, que cobran por preguntar. ¿Es corrupción o no es corrupción? Déjame preguntarte algo que me parece relevante. El sistema de justicia está integrado por quienes procuran justicia, claro, ya lo decíamos. Sí, claro. Policías ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, fiscales responsables de las diferentes áreas, por un lado. Por el otro lado, en la Procuración de Justicia están en diferentes instancias secretarios, jueces, magistrados, ministros, pero también abogados. Tú eres abogado, claro. Perteneces a un despacho que se ha hecho legendario, que además ya cumple 4 décadas de ejercer la abogacía en el país. Han respondido abogados y todos estos integrantes del sistema de justicia con la prontitud y la profundidad necesarias ante un hecho inédito como el que estamos viviendo, que puede dar al traste, para decirlo claramente, con uno de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Judicial? Yo creo que no, Guillermo. Yo vi el comunicado que salió. Son 30 líneas. Hay que salir, los abogados tenemos que salir y explicarle a la opinión pública las consecuencias de esta reforma. Obviamente, el paro trae como consecuencias que se pare la justicia en México, la justicia federal. Pero ahí te voy, Guillermo. También quieren hacer lo mismo en los estados. Yo creo que debíamos empezar por los estados. ¿Por qué? Porque los jueces nos nombra el gobernador. ¿Sí? Aquí no nos nombra el gobernador. Aquí llegan por oposición. ¿Sí? O fortalecemos al Ministerio Público, Guillermo, o le damos recursos, valor, profesionalismo a la institución del Ministerio Público. Preparamos policías de investigación, ¿sí? O simple y sencillamente la justicia penal en este país nunca va a llegar, No podemos dejarle la responsabilidad a quien revisa, analiza las pruebas. La responsabilidad las tiene el que investiga, el que aporta. Y ahí esa es la etapa final. Así es. Pero en el intermedio hay mucho por hacer. Que si no se hace bien, pues se cae. Pues se cae. Se cae, Guillermo. Con todo respeto, me da pena ajena escuchar a exministros de la Corte que hace 2 años defendían con pasión la autonomía del Poder Judicial. Y hoy la atacan. Con todo respeto para el señor Saldívar, yo no tengo nada contra él, pero pues debe ver su hemeroteca para ver los noticieros y las entrevistas que le hicieron hace 3 años. ¿Sí? Entonces, mientras él estuvo, no hubo corrupción. La corrupción empezó con Piña, con la ministra Norma Piña. No es así. Estás aquí para señalar esto. Claro, es mi obligación. Es mi obligación como mexicano, pero también como abogado. ¿Sí? Lastima esto al derecho, lastima esto al sistema de justicia en México. Y olvídate de la seguridad jurídica. Se pone en riesgo. De por sí, Guillermo, es muy endeble. De por sí es muy endeble. Sí, los dirigentes empresariales han advertido que la incertidumbre jurídica está llevando a
una falta de inversión en el país. Claro. Hace un par de días se presumía el monto de la inversión extranjera directa, pero luego quienes están involucrados en el tema aclaraban que esa inversión en realidad no es nueva inversión, sino que se trata de reinversiones que ya estaban en el país y que las nuevas inversiones no van a llegar si persiste la incertidumbre jurídica, y esto es un hito. Bueno, hoy daba yo información de 2 calificadoras referenciales a nivel mundial, hablando de la baja calificación del gobierno de México en función de la incertidumbre que genera la posible reforma al Poder Judicial. Así es. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, Guillermo, si seguimos mezclando la política con la justicia, vamos a acabar con el Estado de Derecho. Lo afirmo porque así es. Te repito, si está endeble la seguridad jurídica, si tienes que mandar cada 6 meses a checar si tu casa sigue a tu nombre, y lo digo porque tengo muchos asuntos así, ¿no? ¿Por qué no vigilamos al registro público de la propiedad? ¿Por qué no vemos lo administrativo, que es lo que lastima? Sí, lo que lastima de manera directa, al en pueblo, primera instancia, al pueblo, a la gente en lo personal. Así es. Pues gracias por estar aquí. No, Guillermo. Licenciado Javier Coello Trejo. Muchas gracias por invitarme. Gracias por este testimonio basado en tu larga y fructífera carrera Muchas gracias. en el sector legal de nuestro país, tanto en la parte pública como en el ejercicio privado. Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias por estar aquí. En nombre de tus órdenes.